En este video vamos a iniciar a trabajar lo que es el maestro detalle para nuestra solución. En el caso de la solución de préstamos de libro, ¿verdad? Ya habíamos quedado hasta la parte de los catálogos y la consulta. Ahora vamos a trabajar lo que es el maestro detalle. En la parte del maestro detalle, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar la parte que corresponde a lo que es los préstamos de libro, que es el maestro detalle que tenemos en este modelo. Las tablas relacionadas, ¿verdad? Que tenemos aquí en el modelo para nuestro maestro detalle será la parte de la tabla de libros, copia del libro, el alquiler del libro, que es donde vamos a guardar, ¿verdad? Todos los alquileres que hagan nuestros clientes y nuestra tabla cliente. En diferentes modelos, ¿verdad? Van a variar el tipo de tabla o las tablas que nosotros vayamos a utilizar en el maestro detalle. Puede ser que utilicemos dos tablas, tres tablas, cuatro tablas. Eso va a depender de la lógica del negocio, del modelo que nosotros estamos trabajando. Para iniciar, ¿verdad? En la parte de esto, de nuestro maestro detalle, vamos a crear lo que es un procedimiento almacenado donde nosotros vamos a recuperar todo lo que es el alquiler de nuestros clientes, o sea, todo lo que tengan alquilado, todo lo que se ha hecho, que lo vamos a utilizar, ¿verdad? En la parte de nuestra programación. Entonces, para eso, ¿verdad? Como hicimos en los videos anteriores, nosotros vamos a ir a SQL Server y vamos a crear un procedimiento almacenado con estas tablas que tenemos acá, que donde vamos a tener como parámetro, ¿verdad? Va a ser el ID de nuestro cliente, a qué cliente le vamos a recuperar, qué libros tiene prestado. En este caso vamos a tener la relación, ¿verdad? De todas estas tablas que tenemos acá: libro, copia del libro, alquiler del libro y cliente. Entonces, en este caso, pues nos vamos a nuestro manejador de base de datos, que es el SQL Server. Seleccionamos, ¿verdad? Nuestra base de datos, en este caso, que vamos a trabajar, ¿verdad? Con nuestra base de datos libro, y seleccionamos una nueva consulta. Acá en la nueva consulta, ¿verdad? Vamos a decirle que use la base de datos libros y iniciamos con nuestra consulta. Como les dije, ¿verdad? Nosotros vamos a tener acá que hacer inner join, ¿verdad? En las tablas que ya les mencionaba en el modelo, para crear la consulta y recuperar todos los alquileres que tengan nuestros clientes. En este caso le vamos a decir, ¿verdad? Select. En este caso la primera tabla sería DBO alquileres de libro. Haz un alias a inner join. En este caso sería con dbo.copias de libro AC, o en la unión, ¿verdad? Que tenemos, la relación que tenemos en esas tablas, que sería, ¿verdad? Copia del libro ID, en el A, que es el alquiler, a punto copia del libro ID, que sea igual en este caso a c.id. Inner join, la tabla libro, ¿verdad? Que tenemos ahí, con la tabla libros, haz L, donde en este caso de las copias tenemos el libro ID, sea igual a l.id, donde el cliente sea, ¿verdad? Igual a un cliente ID que nosotros le vamos a pasar por parámetro. En este caso, un cliente, un parámetro ID cliente, por ejemplo. Una variable que nosotros vamos a pasarle a este procedimiento almacenado. ID cliente, y que el año del campo de la fecha de evolución, ¿verdad? A punto fecha de evolución
sea igual a 1900. Esto lo vamos a configurar, ¿verdad? Que cada vez que se haga un alquiler del libro, nosotros le vamos a poner 1900 para decir que la fecha de devolución, que aún no ha sido devuelto ese libro, una fecha inválida. En este caso, estamos diciendo una fecha que no existe. En este caso, para no poner el null, nosotros vamos a guardar una fecha, por ejemplo, 0101 de 1900, que eso es una fecha, ¿verdad? Que nosotros vamos a controlar y vamos a saber que cuando esa fecha esté en un registro en la tabla de alquileres de libro, quiere decir que ese libro aún no ha sido devuelto. O que la fecha, ¿verdad? La fecha de devolución sea igual a null. En un caso de que sea, ¿verdad? Nula la fecha en la que tienen la devolución. Cualquiera de las dos va a funcionar el procedimiento almacenado. Entonces acá nosotros podemos decirle que en vez de que seleccione todo, vamos a seleccionar solo lo que nosotros queremos. Le vamos a decir que acá nosotros vamos a necesitar de esas tablas, ¿verdad? El código del alquiler, que está en alquiler, código del alquiler, la fecha de alquiler, la fecha estimada de devolución, el ID, un alias, ID del alquiler, ID, el ID del cliente, el cliente ID, as ID cliente, la copia, ¿verdad? El ID, copia del libro ID, as ID copia, eh, el libro ID, que este está, ¿verdad? En copia, as ID libro, por ejemplo, el número de copia, que está en copias, y el título, que está en libro, a punto título. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Lo que va a recuperar, en este caso, este procedimiento almacenado, que tenemos aquí, lo que es el código de alquiler, la fecha del alquiler, la fecha estimada de devolución, el ID del alquiler, ¿verdad? El cliente ID, el ID del cliente, la copia del libro ID, el ID de la copia, el libro ID, el número de copia, ¿verdad? O sea, qué copia es la que estamos prestando y el título del libro. Una vez que ya tenemos hecha la consulta, ahora aquí lo podemos probar con un cliente, por ejemplo, un uno. Si un caso tenemos datos, aquí se nos tiene que presentar esa información. Entonces, bueno, acá no tenemos. En este caso, ahora no nos presenta ninguna información con un cliente. Podemos verificar para ver si tenemos información en alquileres. Un alquiler de libros. En este caso es que nosotros tengamos libros alquilados. Dice que tenemos con el cliente número 2 y con el cliente 1. Ahora vamos a verificarlo. Eh, tenemos con el cliente. Dice que aquí tenemos, ¿verdad? Un alquiler, ¿verdad? Que es con el cliente 1.
con el código del alquiler 567, ¿verdad? Ese es un código que nosotros generamos. Acá, ¿verdad? Tenemos un error, ¿verdad? A la hora que hicimos esto. La fecha que nosotros tenemos aquí es la fecha estimada de devolución, pero es la fecha real de devolución la que tenemos que trabajar porque es la fecha en que devolvió el libro. O sea, es una fecha que tendría que tener allí. Acá también, ¿verdad? Que estamos trabajando con la fecha real de devolución. Fecha real de devolución y estábamos con la fecha estimada de devolución. En este caso, la fecha que vamos a utilizar es la fecha real de devolución. Entonces probamos esta consulta, va con el, y ahí tenemos, ¿verdad? La información en este caso, la información es la del el cliente 2. También el cliente 1 ahora tiene libros prestados o alquilados. Vamos al select y ahí lo tenemos. Entonces acá, ¿verdad? Ya utilizamos, ¿verdad? Nuestra variable que le vamos a pasar por parámetros, que en este caso es ID cliente. Acá, ¿verdad? Vamos a trabajar ya la parte de crear nuestro procedimiento almacenado. Igual que el otro, ¿verdad? El nombre del procedimiento, en este caso se va a llamar USP-obtener en los alquileres cliente. Como parámetro acá le vamos a mandar, ¿verdad? En este caso el ID del cliente de tipo entero. Le decimos acá ejecutamos esto, ¿verdad? Que es nuestro código y tenemos creado nuestro procedimiento almacenado en nuestra base de datos. En este caso, ¿verdad? En la parte de programación actualizamos acá y tenemos acá nuestros dos procedimientos. Queremos probarlo, ¿verdad? Podemos ejecutar este procedimiento almacenado desde cualquier consulta. Por ejemplo, en nuestro USP-obtener el alquiler del cliente y le pasamos nuestro parámetro que es el ID de nuestro cliente. Y ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es ya creado nuestro procedimiento almacenado. Una vez que hemos creado este procedimiento almacenado, pues nos vamos a ir a la parte de Visual Studio, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a crear la parte del diseño, ¿verdad? De nuestro formulario. En este caso, ¿verdad? Cómo es que vamos a trabajar nuestro maestro de detalle. Y nos vamos, ¿verdad? En este caso a Visual Studio. Acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que en nuestra solución de la aplicación Windows, a como veníamos trabajando, vamos a crear acá una nueva carpeta, ¿verdad? Donde tenemos la siguiente opción del menú, que en este caso sería la parte de operaciones. Operaciones. Dentro de operaciones, ¿verdad? Nosotros vamos a crear nuestro primer formulario, ¿verdad? Para trabajar la parte de lo que es nuestro maestro de detalle. Le decimos clic derecho, agregar un Windows Form. Le escribimos, ¿verdad? El nombre de nuestro formulario. En este caso se va a llamar FRM alquiler. FRM alquiler. Le decimos agregar. Y acá se nos crea nuestro formulario, ¿verdad? Donde vamos a tener nuestro alquiler de los libros. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es agregar nuestra herramienta o nuestro componente que vamos a ocupar acá. Lo que vamos a ocupar va a ser la parte del cliente.
Y la parte de verá un data grid donde vamos a tener todos los libros que presta ese cliente o que alquila ese cliente. Entonces lo primero que va a hacer, lo vamos al cuadro de herramientas, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Qué botones vamos a ocupar, los labels y todo eso que vamos a trabajar. Les había mencionado, ¿verdad? Que vamos a trabajar en este caso, ¿verdad? Lo que es la parte del cliente, la parte de lo que es el alquiler y todo eso, las tres tablas o cuatro tablas que teníamos allá. Acá, ¿verdad? El primero para el título del formulario, que es lo que vamos a poner en el formulario. Eh, el cliente, un título, ¿verdad? Para escribir encima de una grid view. Acá, ¿verdad? Esta parte va a ser para la parte del título del formulario. Acá, ¿verdad? Para poner lo que es la parte del cliente, por ejemplo, acá. Y para el título de nuestro data grid view. Una vez que ya tenemos esta parte, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los componentes que vamos a ocupar. En este caso vamos a ocupar un combo box para traer los clientes que vamos a tener en la lista. En este caso, acá tenemos el combo box. Acá vamos a tener la parte de los clientes y el data grid view. Tenemos un data grid view. Lo tenemos por ahí. Entonces acá, ¿verdad? En las propiedades, le decimos acá propiedades y nos vamos en la parte de las propiedades y le decimos que este label va a ser el título de nuestro formulario. Y le decimos alquiler de libros. El texto que va a tener. Igual acá, ahora podemos cambiar lo que es negrita, el tamaño de la letra, el tipo de letra, todo lo que nosotros queramos cambiarle ahí. Aceptar. Y acá tenemos el título. El siguiente acá va a ser lo que corresponde a cliente. Decimos acá cliente. Bueno, en este caso en el texto. Igual podemos cambiar el color, lo que sea, ¿verdad? Eso debe depender de lo que nosotros queramos hacer. LBL cliente. Acá, ¿verdad? Podemos poner lo que corresponde a lo que va a contener nuestro data grid view. Y aquí podemos poner, en este caso, libros alquilados. Y ahí tenemos, igual podemos cambiar el tamaño de la letra, negrita, y lo tenemos acá. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro diseño, que lo que vamos a tener, ¿verdad? Es acá nuestros clientes y acá se nos va a reflejar todo lo que ese cliente vaya a prestar o todo lo que ese cliente tenga prestado. Eh, vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Algunos botones que son los que van a servir, ¿verdad? Para recuperar información, para guardar, para agregar y toda esa parte. Entonces acá vamos a agregar lo que son los botones, ¿verdad? Que nosotros vamos a ocupar. En este caso podemos tener un botón, en este caso como para ir a buscar, ¿verdad? Nuestro cliente. Un botón para
cargar la información que haya tenido un cliente, un botón para guardar toda esa información, ¿verdad? Que nosotros hayamos seleccionado, uno para imprimir, ¿verdad? Que lo vamos a ocupar cuando tengamos lo que es la parte de los informes. Un botón para agregar, ¿verdad? En este caso para estar agregando elementos a la grid view, que es lo que vamos a guardar después. Otro botón como podemos utilizar para modificar los elementos que tengamos acá, ¿verdad? Una vez que hayamos recuperado información o que estemos guardando, también los podemos editar, podemos eliminar, eh, podemos buscar un libro, ¿verdad? Cuando hagamos búsqueda. Y también la parte que podemos hacer es la parte de finalizar. Entonces acá igual, ¿verdad? Vamos a las propiedades del botón y le decimos el tag primero es ir en este caso puede ser cliente o ir a cliente o buscar cliente como ustedes quieran ponerle allí. Le vamos a decir que este se va a llamar se puede llamar btn ir. Este que está acá es el de cargar, ¿verdad? Dijimos. Entonces acá le podemos poner en el texto cargar. Igual acá en el nombre podemos decirle que se va a llamar btn cargar. Que tenemos acá abajo le decimos que era el de guardar, entonces le decimos que esto va a ser el botón btn guardar. El name igual, ¿verdad? Guardar en el text. El otro botón dijimos, ¿verdad? Que este va a ser el de imprimir. Imprimir. El name btn imprimir. btn imprimir. El siguiente, ¿verdad? Era el botón de agregar. En este caso lo que vamos a agregar, ¿verdad? Entonces aquí le decimos btn agregar. Cambiamos acá y le decimos que esto va a ser el de agregar. Acá va a ser el de modificar. Eliminar. Buscar libro. Y el último, el de terminar. Tenemos cambiado los names, ¿verdad? Entonces aquí le podemos decir btn terminar. btn buscar. btn eliminar. btn modificar. Y ahí tenemos, ¿verdad? Esto en cuanto a diseño, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar, cualquiera puede cambiar, ¿verdad? El diseño. Va a depender también de qué información desea o qué información está manipulando, ¿verdad? En su, en su maestro de detalle. Igual puede cambiar en este caso el diseño. Acá nosotros vamos a tener, ¿verdad? Aquí solo tenemos la lista. En el caso tenemos acá el diseño en cuanto a lo que corresponde al cliente, en cuanto a lo que corresponde a lo que ese cliente va a tener alquilado o lo que ese cliente, ¿verdad? Va a alquilar en el momento.
Entonces aquí vamos a tener un botón donde vamos a estar agregando acá a este Data Grid View, vamos a estar agregando todo lo que es la información que corresponde a los alquileres. Entonces, para tener esos alquileres vamos a tener que cargar otro formulario, que en ese formulario va a ser donde llene lo que es la fecha eh, del alquiler, el código del alquiler, el título del libro que seleccionó, la fecha estimada de evolución, el número de copia que desea. Entonces, para eso tenemos que tener un formulario que es el que tiene que cargar a partir del agregar. Entonces, cuando agreguemos esa parte, la información que seleccionemos en ese formulario se tiene que agregar a nuestro Data Grid View para que después, posteriormente, nosotros lo guardemos, ¿verdad? En lo que es nuestra base de datos o en la tabla donde se guarda todo lo que son los alquileres del libro, ¿verdad? De cada uno de los clientes, del cliente que nosotros hayamos seleccionado cuando tengamos cargado este combo de aquí. Entonces, para eso, ¿verdad? Lo vamos a ir de nuevo, ¿verdad? A crear otro formulario para ya tener todo lo que es la parte de diseño. A esto, ¿verdad? Lo guardamos todo lo que hemos hecho. Aquí como cerré, ¿verdad? El explorador de soluciones. Aquí lo tengo ya. Entonces me voy acá y en operaciones, ¿verdad? Voy a crear un nuevo formulario. Agregar Windows 4 y le vamos a llamar a este formulario FRM datos de alquiler. Datos alquiler. Datos alquiler. Lo agregamos, ¿verdad? Como este formulario, ¿verdad? Va a ser lo que va a tener nuestro detalle o va a tener la información, ¿verdad? Que tiene lo que es la tabla alquiler del libro. Entonces acá nosotros vamos a comenzar a llenar esa parte. Entonces acá, ¿verdad? En los cuadros de herramientas vamos a agregar, ¿verdad? Lo que vamos a necesitar en este formulario. Entonces en este formulario, ¿verdad? Vamos a necesitar en sí los campos que tiene, ¿verdad? Nuestra tabla de alquiler del libro, que son el código, la fecha de alquiler, el título del libro, la fecha de devolver y, ¿verdad? En este caso la copia, ¿verdad? Del libro, en este caso el número de copia. Entonces vamos a tener, en este caso, la etiqueta, en este caso el título del formulario. Dijimos que vamos a llevar lo que es el código y vamos a llevar la fecha del alquiler, la fecha del alquiler. Vamos a llevar lo que es el título del libro. Tenemos acá título del libro. Vamos a llevar lo que es la fecha de devolución. La fecha de devolución del libro. Vamos a tener lo que es la parte de las copias. O sea, el número de copias que estamos alquilando. Eso sería ahora en la parte de etiqueta. En la parte de cuadros de texto, ¿verdad? Vamos a tener, como les dije, lo que es el código. El código. Acá, ¿verdad? En cuanto a lo que es el título del libro, podemos cargarlo, ¿verdad? Mediante un combo. Entonces acá le decimos que sea un combo box. Un combo box, la parte de lo que son lo que el título del libro. También podemos tener un combo box en el número de copias, ¿verdad? Que puede ser la 1, la 2, la 3. También acá podemos tener un combo box. Y aquí la parte de lo que son las fechas, podemos tratarlo, ¿verdad? Con un data type Data Type Picker. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En los cuadros de herramientas también tenemos lo que es el Data Type Picker. Eh, Aquí tenemos un Data Type Picker para la fecha de devolución. Aquí tenemos el otro.
Entonces tenemos uno para la fecha de devolver, para la fecha de alquiler. Tenemos acá listo. Lo vamos a lo que son las propiedades, ¿verdad? Para cambiar cada uno de los títulos que tenemos ahí. Entonces lo vamos acá a las propiedades. Le decimos que este va a ser datos del detalle. También podemos cambiar, ¿verdad?, el tamaño de la letra. Le decimos que va a ser negrita de 12. Y este tipo de letra, bueno, este tipo no se lee. Decimos que va a ser cualquier tipo y le decimos aceptar. Y aquí tenemos la parte de lo que es el detalle, un título. El código, ahora que va a ser este que está acá. El tec le decimos que esto va a ser el código del alquiler. Le decimos que este va a ser el título del libro. Título del libro. Le decimos que este va a ser la copia. Le decimos que este va a ser la fecha del alquiler. Fecha de alquiler. Y este va a ser la fecha de volver. Y ahí tenemos acá, ¿verdad?, lo que vamos a necesitar, el código, en este caso el título del libro. Y en este caso lo otro que vamos a necesitar, ¿verdad?, es lo que corresponde a las copias y las fechas que tenemos ahí. Tenemos, ¿verdad?, la parte de las propiedades de cada uno de los componentes que estamos necesitando aquí. Y tenemos acá el txt código. Txt código. Tenemos lo que es la parte del combo, ¿verdad?, que a este le vamos a poner CBO libro de combo, ¿verdad? Entonces este le vamos a poner como name CBO libros. Este le vamos a poner CBO copias. CBO copia. Este se va a llamar data type picker. Fecha de alquiler. Fecha de alquiler. Y este se va a llamar dt picker. Fecha de. También verá que vamos a agregar dos botones. El botón de aceptar, verá que esto que el de aceptar lo que va a hacer es enviarlo, ¿verdad?, en este caso a nuestro data grid view que tenemos en el formulario anterior que hicimos. Entonces vamos a tener un aceptar y también vamos a tener un cancelar por si en caso no queremos hacer nada. Entonces aquí tenemos el botón btn aceptar. Le decimos aceptar.
aceptar. Y aquí tendremos el cancelar, ¿verdad? En este caso que vamos a cerrar este formulario. Cancelar. Y en el name pondríamos BTN cancelar. Aquí tenemos, ¿verdad? Un diseño más o menos, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar. Y acá podemos, ¿verdad? Hacer unos pequeños ajustes. Que aquí viene el código. Que corresponde al título. Corresponde a las copias. Lo que corresponde a la fecha de alquiler. A la fecha de devolución. O a la fecha que se va a devolver, ¿verdad? En este caso el libro. Y la parte de si aceptamos o cancelamos lo que llenemos allí. Entonces este es el formulario que nosotros vamos a tener en la parte del detalle, ¿verdad? Guardamos eso. Una vez que tenemos esto guardado, ¿verdad? Lo que nos corresponde ahora, ¿verdad? Es trabajar lo que es la parte de la programación. Entonces tenemos este formulario y tenemos este de acá. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a trabajar es la parte de lo que es la programación. Aquí tenemos todo lo que corresponde a lo que es el diseño. Ya tenemos listo nuestro procedimiento almacenado. Entonces nos quedaría la parte de programar cada uno de estos botones y llamar nuestro procedimiento almacenado. Eso lo haremos en el siguiente video.